¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Les cuento que tenemos hoy día a Paulín acá. Les voy contando para que se emocionen, en vivo, por si acaso. Ahorita les cuento. Algunas notas que pasan desapercibidos para el común de la gente y las quiero comentar, ¿no? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó hoy la denuncia constitucional 265 presentada contra Dina Boluarte y Aníbal Torres y otros exministros de Castillo que propugnaban la Asamblea Constituyente. ¿Por qué esto tiene significancia? No porque hayan absuelto a Dina Boluarte, sino que se tiene que entender este gobierno como la continuidad del anterior. O sea, es una continuidad constitucional que es legal, ¿no es cierto? Y que además es legítima. ¿Por qué digo yo? Porque Dina Boluarte es una persona de extrema izquierda. Quien está con el lapicito está con la extrema izquierda. El ideario del partido del lapicito es un partido marxista, leninista, mariateguista, que no cree en otra cosa más que el comunismo, porque está puesto en blanco y negro, y que además Vladimir Cerrón, hoy prófugo, pero anterior, hace poquísimos meses, Pinky de la señora, es el secretario general de un partido que no oculta su comunismo. Y por si acaso, ser comunista per se no es malo, ¿no es cierto? Porque es una posibilidad democrática en la medida que eres comunista. Cuando pasas al extremismo de Sendero Luminoso, deja de ser democrático y te conviertes en otra cosa. Pero ¿por qué es importante esto? Porque lo que propugnaba Dina, Aníbal Torres y Castillo y todos los demás era la nueva Constitución. ¿Qué implica una nueva Constitución? Cambiar la ley de leyes. La gente cree que la nueva Constitución es solamente el régimen económico. No, señor, no solamente es el régimen económico. Es el régimen de propiedad, el régimen de libertades, la estructura del Poder Judicial. Por dar un ejemplo, ellos propugnaban en la nueva Constitución de que los jueces y los fiscales fueran electos por voto popular. Y en todo eso estaba de acuerdo Dina. Dina era antiminera, antipesquera, antibanca. Entonces, el hecho de que se lo hayan archivado es significativo. ¿Desde qué punto? Es para ella pues un quiebre pues ideológico pues con su pasado, pero de que estaba con ellos, estaba recontra con ellos. O sea, ella ha sido pues 15 meses ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ha estado en todos y en cada uno de los directorios, llámese así, el Consejo de Ministros, en donde estaba Aníbal Torres, Betsy Betsabe Chavechino. O sea, ella ha tenido la suerte, si cabe el término, de salir a ver, lo voy a poner así, ya que viene Paulín, en el minuto 85 del partido. ¿Me entiendes? Así de sencillo, pero avancemos. Ahora Dina, que comienza a meterse en Honduras, con respecto a lo de la JNJ, que, digámoslo así, es la bomba del poder caviar, sale y pide reflexión al Congreso. O sea, cuando uno hace política y quiere ser ambiguo, lo puede ser. Pero si eres el jefe del Estado, presidente del Poder Ejecutivo, sales a darle un consejo a tu par, al Poder Legislativo, y le pides reflexión y equilibrio de poderes. La JNJ no es un poder del Estado. Un poder del Estado es el Poder Ejecutivo, que ella preside. Entonces, si ella invoca o evoca el tema de la equilibrio de poderes, no tiene por qué meterse a opinar sobre lo que hacen los otros. Digo nomás, escuchemos. Yo creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo. Ese es el problema cuando no tienes formación política, cuando no has leído la Constitución que querías reformar. Por eso comenzamos con la Constitución. No es labor del presidente de la República, ni de la presidenta de la República, si cabe la guachafería del género, ponerse a opinar sobre lo que debe o no debe hacer el Poder Ejecutivo o lo que debe o no debe hacer el Poder Judicial. Y vamos a poner un tema. Yo considero, y yo soy un peatón, que pese a ser reculpable el señor Alejandro Toledo de tener esféricas pruebas, porque en mi opinión
el Poder Judicial debería dictaminar sobre su libertad. Porque en ese caso específico yo considero, y yo soy, repito, un peatón, que tiene razón Toledo porque ya se cumplió su tiempo de la prisión preliminar, no habiendo cumplido José Domingo Pérez con la ampliación de esa condición, tendrá que salir. Es lo que opino yo. No pasa nada si yo lo opino. Usted dice, Philip Batter está loco, está defendiendo a Toledo. No estoy defendiendo a Toledo, defiendo el Estado de Derecho y el abuso de la prisión preliminar, ¿correcto? Porque el caso de Toledo tendría que estar recontrahecho y ya enjuiciado, oleado y sacramentado. Además, ya tendría que haberse sometido a la conclusión anticipada y comenzar a negociar con Paulín, que va a estar acá Paulín, ¿no es cierto? Le entrega a los otros latrocinios que ha hecho. Pues es mi opinión. Si yo lo digo, me equivoco, no pasa nada. Ahí está Paulín. ¿Lo vieron? Pero no es lo mismo la presidenta de la República. Ella no le puede decir, oye, que el Poder Judicial sea así, o invoco al Poder Judicial sea así. ¿Me dejo entender? Sigamos avanzando. Rómulo Mucho, que sabe mucho y de energía y minas, le están presentando una interpelación porque considera el congresista Quito que él tiene un conflicto de intereses al tener una empresa que ha asesorado a South del Perú. Entonces dice el congresista Quito, que también es recomunista y que quería cambiar la Constitución, no sé si tenemos una infografía al respecto de Quito y tal. Creo que estamos, ¿sí? ¿Le puedes pasar la voz para que se despierten en el switcher? Son las... No hay que avisarle. Son las 16. Avísale que son las 16. Pásale la voz. Ya acabó el otro programa, ya comenzó esta... Ya ven lo malo que es la estabilidad laboral. Yo considero que no debería de estar laboral. ¿No es cierto? Pero eso no lo puede decir ¿cómo se llama? El poder judicial, ¿no es cierto? Sería meterse en temas del Poder Ejecutivo. Pero en fin, vamos a hacer de cuenta que se despertaron y se han dado cuenta, pero en fin, sigamos avanzando. Ya no se preocupen por la nota, ya no. Hay gente que trabaja mucho. Pues. Yo estoy levantado del 20 para las... ¿Cuánto? Yo me levanto a las 5:10. Pero en fin. La familia Villarán, esto es graciosísimo, ha recibido una multa de 51.000 soles por la piscina ilegal. ¿No es cierto? La municipalidad de Lurín impuso, porque además ese es un asentamiento humano, o sea, donde ustedes la han visto, técnicamente es un asentamiento humano, con lote, con dirección y tal, y le han puesto unas 51.000 soles de multa a la familia de Susana Villarán por la construcción ilegal de una piscina en su propiedad, según lo revelado en un acta de constatación el pasado 26 de febrero. El documento refiere que la obra no contaba con autorización para su edificación en la zona. Por eso se le multó con 41.200 soles por hacer construcciones antirreglamentarias como la piscina. Además, por construir un cerco perimétrico que incumple los parámetros urbanísticos, se le aplicó un pago adicional de 10.000, que es la famosa barandita. Y por si acaso, hasta donde yo sé, no soy un experto en derecho municipal, Paulín tampoco, le podrían ordenar la demolición, ¿no? Entonces ya se imaginan lo rochoso que sería para la señora en su asentamiento humano tener que demoler la famosa piscina, en donde, por supuesto, lo que ha quedado constatado es que a doble rasero. Porque esa señora, miren lo que estoy diciendo, esa señora no tiene por qué gozar de una situación de privilegio solamente por tener lupus, ¿correcto? El lupus es perfectamente vivible, perfectamente tratable, tanto que ella tiene lupus hace casi 50 años, ¿no es cierto? Entonces ha sobrevivido, no pasa nada. Y el lupus, no saben, como ustedes ya saben a estas alturas, no se puede tomar ni sol ni tener calor. Ahora sí, llegó el momento esperado. Toledo apeló hoy a la denegatoria de excarcelación. El abogado de Toledo, el doctor Paolo Aldea, está con nosotros porque además de haber presentado este documento, mañana presenta un habeas corpus que considero yo que al término de la instancia, de repente en menos de 24 horas, en términos estrictamente jurídicos y técnicos, el habeas corpus que presente este doctor debería ser resuelto en menos de una hora. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Gracias. Paolo Aldea. Paolo Aldea, Philip. Paulín 2. Te has hecho famoso en los redes con Paulín, ¿eh? ¿Está bien o no? Por el caso. Por el caso, no. Y ahorita van a ver, porque hemos escarbado en su... Tiene su pasado, ¿eh? Por si acaso. A ver. La invitación era para hablar del caso Toledo. Correcto. No del pasado, ya te diste cuenta que tienes ropa tendida en tu pasado y tu pasado te condena. Pero espérate. ¿Cuál es el tema? Todos nosotros los seres humanos muchas veces nos guiamos en la política por las percepciones, las simpatías o las antipatías. Y hoy Toledo es un antipático, por decir. Como hoy la señora Villarán es una antipática. Pero Toledo en su momento fue un presidente muy querido y la Villarán una alcaldesa muy querida, por méritos o deméritos. Entonces lo que quisiera que le expliques a la gente,
¿Por qué Toledo debe salir libre según tu real saber y entender? Alejandro Toledo hoy es víctima de un secuestro judicial. Ya. La prisión preventiva se ha vencido. En el año 2017, y yo fui abogado de Alejandro Toledo en el 2017, a él se le impone una prisión de 18 meses. Él ha estado recluido en una cárcel federal 8 meses y 3 días en los Estados Unidos y ha estado recluido en una cárcel peruana 10 meses. El señor Toledo ha estado ya más de 18 meses tras las rejas y su libertad, su reclusión se respeta en los Estados Unidos y en el Perú. Se tiene que sumar el tiempo. Así es, eso ha pasado con todos. Nosotros no hemos ido al Poder Judicial, no hemos tocado las puertas del Poder Judicial a solicitar un trato privilegiado, especial para el señor Toledo, sino para que se aplique la ley como corresponde, como se ha aplicado en todos los casos de extradición en este país. Ya. Pregunta, ¿pudo haber, en términos estrictamente jurídicos, el doctor José Domingo Pérez haber pedido una ampliación de dicha prisión a 36 meses? No solamente una ampliación. El señor Domingo Pérez ha podido pedir una adecuación de la prisión y una prolongación de la prisión para que esto pueda llegar hasta 40 meses de prisión preventiva. Miren, y que para que lo entienda la gente, el propio doctor acá, Paulín II, le ha vacilado que le da Paulín II. También le dicen Minimí de Abanto, por si acaso, También le dicen Mr. Bean de Caja de Agua. Todas las chapas le quedan acá, ¿no? Benji Flaco también. Desde el 2017 es... No, lo último no te lo permito. Benji Flaco. No. Por favor. No. Tú tienes tu pasado que te condena. Cuéntame, en 2017, ¿tú has trabajado con el doctor Su? ¿O ya no es el doctor Su el abogado y tú te cindiste Sí, el doctor Su también estaba en el equipo de trabajo. O sea, en este se llama Interconsulta. Sí. Éramos una defensa colegiada. Éramos. El doctor Roberto Su. ¿Y ya no está el doctor Su? Yo acompañé a Alejandro Toledo un corto tiempo durante el pedido de prisión. El doctor Roberto Su se quedó todos estos años. Hoy sigue siendo abogado. Él ve la parte penal, las constantes audiencias en los juicios de Coteva y Odebrecht. Y mi defensa es la defensa constitucional. Hoy tengo a mi cargo 3 habeas corpus en trámite, fuera de esta situación. No te vayas al offside, mi querido Paulín II. Tranquilo, pisa tu pelota. Detrás de la línea de pelota, a la hora que te la lanzan, tú picas. Porque el otro día estuvo acá el Abanto firme, tú eres Minimí de Abanto. El doctor Abanto pues es una lumbrera. Yo lo admiro un montón al doctor Abanto. Tiene una cantidad de admiradoras en Canevaro, te vuelves loca. La mamá de Pamela, la tía de, en fin, doña Peti y sus amigas. Pero una de las cosas que me dijo él es que él consideraba que no había sido negligente, que José Domingo Pérez lo había hecho adrede. No me respondas. Veamos la nota, mi querido Mr. Bean de Caja de Agua, y regresamos. Veamos la nota. Veamos. La incompetencia de José Domingo Pérez podría llevar a Alejandro Toledo a la libertad. Sí, señora presidenta del presente tribunal, en el momento del receso fui objeto de una agresión verbal por parte del acusado. Una incompetencia que hasta nos hace sospechar de que detrás de todo se esconde una intencionalidad, una devolución de favores, un plan ejecutado adrede a favor de quien le conocería muchos chanchullos al padrino de los fiscales Lavajato. Sus primeras impresiones sobre este primer éxito de Alejandro Toledo después de 2 años. Empezamos el fin de la marcha los 4 suyos. O son muy negligentes y son muy irresponsables porque no muestran nada, no tienen nada bueno que exhibir, o lo otro, malpensadamente hablando, es que están haciendo caso a las instrucciones del señor Gorriti, porque finalmente no hay que olvidar que Gorriti fue el que encumbró a Palacio de Gobierno al señor Toledo. En principio, el Poder Judicial rechazó un pedido de excarcelación que presentó el abogado de Toledo, pero hoy se ha presentado un recurso de apelación que deberá decidirse en los próximos días y que, de ser aprobado, le permitiría al sano y sagrado volver a su casa. Interpongo recurso impugnatorio de apelación contra la resolución número 34 de fecha 22 de febrero de 2024, mediante la cual se resuelve declarar improcedente el pedido de excarcelación del investigado Alejandro Celestino Toledo Manrique.
El argumento que tiene la defensa del hoy preso Toledo es que los 18 meses de prisión preventiva que dictaron en su contra ya se cumplieron. Lo que el equipo de José Domingo Pérez no habría tenido en cuenta es que Toledo ya estuvo preso en los Estados Unidos durante 8 meses y 3 días. Y que si a eso le suman los 10 meses que tiene detenido en nuestro país, se estarían cumpliendo los 18 que ordenó el Poder Judicial. Error de sostener que el cómputo del plazo de prisión preventiva estaría fijado desde la llegada del expresidente Alejandro Toledo a Perú. Este documento de apelación ya fue ingresado a la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Si la justicia le termina dando la razón al abogado de Toledo, quedaría demostrado la incompetencia de José Domingo Pérez, que no presentó ninguna ampliación de prisión preventiva. Al menos no lo hizo en el tiempo establecido, pues parece estar más ocupado en declarar a los medios de comunicación sobre la crisis del Ministerio Público. Yo conozco al señor Gustavo Gorriti, conozco a otros periodistas también que me han invitado a sus medios de comunicación. No puedo decir que soy cercano al señor Gustavo Gorriti. Distrayéndose así de su verdadera labor, que es meter preso a los investigados por corrupción. La pregunta ante este escenario es, ¿estamos realmente ante un error involuntario? Según la experiencia de Pablo Aldea, ¿es un error involuntario? ¿Alguien se puede equivocar tan gravemente? Porque yo te he escuchado decir negligencia. ¿Cuál es la diferencia entre negligencia, error voluntario o haberlo hecho adrede? ¿Me lo puedes explicar? Mira, he visto la nota. Yo creo que esta sigue siendo una negligencia del señor Domingo Pérez. No creo que detrás de esta omisión de las funciones del fiscal Domingo Pérez esté un interés del señor Gorriti. Hace muchos años, los intereses de Gorriti van por un lado y la defensa de Toledo por otro. ¿Así? Yo estoy convencido. ¿Te parece? Totalmente. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero Gorriti ha dicho que Odebrecht es una empresa que ya ha sido rehabilitada, que siga trabajando Odebrecht. Que Odebrecht son unos santos palomos y que siga trabajando las empresas y tal. ¿Odebrecht es una empresa corruptora, sí o no? Por supuesto que sí. Yo creo que Odebrecht tiene mucho que seguir respondiendo a este país. Increíblemente ha recibido un trato privilegiado gracias a un grupo de fiscales, gracias a un grupo de pseudos periodistas y pseudos abogados que le han hecho pues toda la trama o le han permitido toda esta trama a la empresa Odebrecht. ¿Me puedes referir un par de pseudo periodistas o pseudo abogados? Porque no te he entendido. Yo creo que no es necesario ir a... No, como que no. Si tú estás diciendo... No, pero espérate. El señor Gorriti es un operador... Es un operador hace mucho tiempo y lo ha demostrado en sus decisiones, en sus actos. Es un operador de estos intereses de la empresa brasilera. Y por supuesto que no, yo creo que más bien es al revés. Toledo es víctima de una historia mal contada a partir del trabajo de estos señores. Ya, pero ¿a qué pseudo periodistas te referías? Además de Gorriti, o Gorriti no es parte de los... No, el mismo señor Gorriti, me refería directamente a él. Ya, correcto. Ahora, dentro de las cosas que yo te he escuchado que argumentas, es que Toledo es inocente. Hasta donde yo puedo entender que en tu visión, en la teoría del caso, que es como la teoría de los juegos, el señor Maiman utilizó el nombre de Toledo para lucrar, ¿cierto? Pero, ¿y cómo entiendes entonces las transferencias a favor de Toledo? Las transferencias que llegan al Scotiabank de allá y las transferencias que llegan acá para que se compre la casa, que se compre en Casuarinas, para que se compre termine de pagar su hipoteca de la casa de Camacho, que termine de pagar la hipoteca de... Porque esto es plata existente, ¿ah? Termine de pagar la hipoteca de la casa de Punta Sal y que se compre además la oficina de la Torre Omega. O sea que Maiman, ¿tú crees en la teoría de que Maiman le había dado a Eva Fenenberg y Eva Fenenberg había prestado y que la delincuente es Eva Fenenberg y no tu cliente Toledo? ¿Eso es lo que me quieres decir? Maiman era un empleado de Odebrecht. Maiman era un gángster en la política latinoamericana. Ya.
Y esto no lo decimos nosotros por decirlo. Lo dicen los datos, lo dice la información que ha llegado de la cooperación internacional. Nosotros tenemos la historia contada a partir del primer paso en la cooperación, Perú-Brasil. Pero esta historia se completa con una cooperación que pasa por Europa, que pasa por Centroamérica y que finalmente demuestra que el señor Maima no era pues nuevo en la película o no era nuevo en el negocio. Ya, pero Maima le da la plata. Perdón, pero espérate un momentito. Maima le da la plata a Toledo. Toledo va con el señor Avidanón, se junta con el señor Melvin Rudelman. Tú sabes que los abogados son a la vez notarios allá, abren una cuenta, le depositan, le transfieren la plata, ¿no es cierto? Y de la plata la bombea acá. Porque una de las cosas que ha hecho Toledo es que la delincuente es su suegra, Eva Fenenborg, y que la plata era de ella, y que Coteva, Elian Chantal Toledo de Eva, era de ella, y que la señora compró la casa como una inversión inmobiliaria. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo con eso? Por eso es que me dices que Toledo es inocente, que todo el mundo le ha agarrado de tonto a Toledo, su suegra inclusive. Yo estoy convencido de la inocencia de mi cliente. Y estoy convencido que hoy sufre una arbitrariedad de este gobierno, del Poder Judicial, y que no debería ampliarse su extradición en el caso de Coteva. De eso también estoy convencido, porque el gobierno peruano ha incumplido. Te voy a agradecer que me contestes. La plata con la cual compra todas esas propiedades, ¿de quién era? Lo estamos, pero todos los días en el juicio se está aclarando, testigo a testigo. ¿De quién era la cuenta? Que la tesis de la Fiscalía no es sólida. No, perdón, ¿cuál es tu tesis? Tu contratesis, ¿de quién era la plata? A ver, la señora, la suegra del señor Toledo, ha sido un personaje utilizado por el Maima. Ya. Eso no se le puede trasladar como responsabilidad al presidente Toledo. Ya. A ver, para que quede claro. Aquí Maiman, pero espérate, pues. Maiman le da la plata a la señora Fenenborg y ella compra. Nunca le da la plata. El administrador de este dinero nunca ha sido ni la suegra ni el señor Toledo. Se crea una empresa donde la suegra era la representante, pero había un administrador que nunca perdió la administración o la tenencia o el dominio. ¿Quién compra las casas? ¿Quién compra las casas? Se utiliza el nombre. ¿Quién compra la casa? Toledo, pero no es que ella tiene el dinero de esta... No, pero eso es obvio, pues la plata nunca la tienes tú, pues la plata está en la cuenta y hay un administrador, un gerente que firma, ese es otro tema, ese es el apoderado. La pregunta que te vuelvo a hacer, ¿quién pone la plata? El dinero, porque la transacción la hace Toledo y la hace con el hijo del doctor José Marcelo Alemón, hacen la compra de la casa de Casuarinas. Eso es obvio, no lo niega Toledo. Lo que Toledo dice es que esa casa no era de él, sino de su suegra. Que su suegra había hecho una inversión inmobiliaria porque primero tenía plata del holocausto judío, después que se había casado con un rico esmeraldero, y después resulta que la plata Maiman, que era el corrupto, le ha dado a la suegra para que la suegra invierta. Por eso te hago la pregunta directa a ti, no la teoría fiscal. ¿De quién es el dinero con el cual se compra la casa donde va a vivir Toledo y su esposa? Esa plata no era del presidente Toledo. ¿De quién era la casa? Yo no soy abogado de la señora Eva, pero le aseguro que esa plata tampoco es de ella. Ya. Esa plata viene probablemente de la empresa, del señor Maima. Entonces, son ellos los que tienen que aclarar esta parte. Para que quede claro, en la teoría de Paolo Aldea, Toledo es aséptico a eso, está encapsulado y que no hay cómo vincularlo a él con el dinero de su propia casa, que le pagan las casas, todo lo que ha pasado. Pero eso dicen los datos. Eso dicen las cuentas. Correcto. Si tú, digamos, tenemos otra oportunidad de conversar, quisiera venir con los documentos y mostrarte los documentos del caso de fondo. Correcto, el caso de fondo. Entonces, en el caso, desde el punto de vista formal, Toledo debería salir libre ¿cuándo? Porque ya has presentado un habeas corpus, que el habeas corpus se tiene que tramitar de inmediato. Toledo tendría que salir para el sábado, ya tendría que estar en su casa. El presidente Toledo va a salir tarde o temprano, porque se ha vencido la prisión, no es un capricho nuestro, y esto es lo que manda el derecho internacional. Correcto. Nunca se deja de contar el plazo de una prisión. Para que me quede claro, tú no tienes afinidades ideológicas con Toledo, tú no eres de la Chacana. No soy de la Chacana. Yo soy el abogado del presidente. Correcto. Yo estoy aquí como abogado del presidente y no como una persona que tiene coincidencia ideológica con el señor. Correcto, pero fíjate cómo es la vida. Nosotros buscamos, y decimos Paulín, y buscamos precisamente en tu Facebook. Tú has sido candidato por Perú Libre al Congreso por Lima, ¿cierto? Sí. Y tu publicidad decía Paolo Aldea al Congreso por Lima.
Fui candidato el año 2019. ¿Qué edad tenías en el 2019? Porque ahorita parece que tienes 18, incluye jefe. ¿Qué edad tienes, Paulín? 36 años. Ya, pues dime la verdad. 36 años. Mira que el que se hace abogado Toledo, que sea que me mientas. 36 años. 26 años. Él tenía 18. Ahí tendría pues 32 años. Ya. Y cuéntame una cosa. ¿Tú también querías nueva constitución? Fui invitado por el partido para integrar las elecciones complementarias del 2019. ¿Pero quién te invita? No me digas el partido. ¿Quién te llama Cerrón? ¿Quién? Fui invitado por Guido Bellido, que es compañero. ¡Puca! Sí. Mira qué bonito. Un guerrero al Congreso. Pero todavía te hacen unas preguntas que están buenas porque me gusta. O sea, tú estás es más, tú no solamente no tienes coincidencias ideológicas con Toledo, tienes diferencias marcadas porque Toledo era el rey del chorreo. Y tú dices, ¿tu militancia pasa por dónde? Dices, yo soy un político independiente. No dices ya te consideras un político. Pero acepto la invitación de Perú Libre porque me identifico, más que con los líderes, sea Puco o Cerrón, con la propuesta de gobierno, o sea, la estatización, el cambio de la Constitución, el régimen económico, nacionalización de tierras, de energía, nacionalización de la banca, por supuesto que fusilen a Buila porque no puede haber prensa, en el comunismo no hay prensa libre. Y tampoco lo quería el gobierno, con las propuestas que alcanza el partido, y a esas propuestas pasan sobre todo por un tema económico. El partido impulsa la reforma del modelo económico hacia un modelo económico más justo que se sustente solamente en el chorreo económico. Antitoledista eres entonces, que ya se demostró no llega a la base de la pirámide, no llega a los más pobres, sino que hace un modelo económico pensando y diseñando a las grandes mayorías de tal suerte que este país aspira a ser un país más justo. ¿Te ratificas en lo dicho o no? Yo creo que en nuestra juventud todos tenemos alguna inclinación hacia el pensamiento de izquierda, porque dice que los jóvenes son los más revolucionarios, ¿no? Pero uno va madurando en la formación, en la lectura y en la concepción de la realidad. Yo estoy muy decepcionado de la izquierda peruana. No me has respondido. No me has respondido. Yo creo que la izquierda peruana no es un ejemplo de izquierda. ¿Te ratificas en lo dicho, sí o no? No me ratifico en lo dicho. Yo creo que... ¿Has madurado? Yo creo que he madurado como todos maduramos. Está bien. Y creo que el país necesita... que el que madura mucho se puede pudrir. Pero espérate un momentito. Hay otra pregunta, porque ahí no queda la única. El pasado lo condena, hermano. Paulín, ¿qué significa ser de izquierda? Tú acabas de decirme que estás decepcionado de la izquierda. Vamos a medir tu nivel de decepción, mi querido Minimí de Abanto. Para ser de izquierda es luchar incansablemente por un país más justo y con menos desigualdades. Y lo aclaro porque hay una guerra iniciada por algunos partidos que con mentir están sembrando el miedo. Que no los engañen con las propuestas de izquierda de Perú Libre o de Paolo Aldea. Carajo. Hablas en tercera persona de ti mismo. Son radicales o peligrosas. Las propuestas de izquierda son propuestas justas, pero que no le gusta y le preocupa que quienes manejan la economía y velan por sus intereses. Por eso es que nos atacan. ¿Te ratificas en lo dicho o no? Creo que el mundo nos enseña que hay propuestas más modernas para poder cambiar, transformar y mejorar la sociedad. No necesariamente con esa línea de pensamiento. Está bien. Te agradezco. ¿Eres abogado? ¿Tú crees, eres religioso o no? Sí, claro, ¿Crees en Dios? ¿Eres católico? Soy exalumno de La Salle. Creo en Dios. ¿Crees en Dios? Tengo esa formación desde el colegio, así que eso difícilmente que eso cambie. Pero sabes entonces, o sea, desde el punto de vista práctico, que no vas a ir al cielo. Pues al cielo los abogados no van al cielo. Los abogados son mentirosos elaborados, son sofistas, ¿me siento? ¿O no? No lo sé, yo creo que esa es una concepción... ¿Estás seguro, Paulina? Es un mito social. Es un mito. Yo creo que hay buenos abogados, hay abogados honestos y que no todos son mentirosos, ¿no? Entonces, estoy convencido de que hay muchos abogados que van a ir al cielo. No todos son mentirosos. Es como los periodistas, no todos son mentirosos. Hay muchos periodistas que le mienten a la sociedad, la gran mienten mayoría. al país. Yo te digo la gran mayoría. Así que todos estén en... No, perdón. Lo mismo pasa con nosotros. Yo creo y confío en ti. Yo creo que tú no le mientes al país. Perdón. Y yo soy delante tuyo un abogado que tampoco le miente ni a sus clientes, ni al país, ni a la justicia. Yo no voy a un juez con un argumento falso. Te lo aseguro. La diferencia entre falsedad y falacia. No te pongas en plano de Benji Flaco, porque te voy a seguir invitando para que
a mí me gusta esa batalla que tienes en hacerme creer a mí o a quien sea de que Toledo es inocente. Porque por mucho que nos parezca tirado los pelos, merece un juicio justo como lo merecía García, como lo merece la Villarán. Y aclaro que Toledo sí está enfermo, la Villarán no. Yo creo que fue un presidente... Está muy enfermo, su salud está muy quebrada, está bien. Te lo aseguro. Y lo que considero yo es que tendría que morir en la cárcel de la manera más digna posible. Pero debe de morir en la cárcel, como debe morir en la cárcel la Villarán, como murió Abimael, como debe morir Vizcarra, porque no debe haber clemencia ni perdón para quien le ha hecho un daño tan grande como le ha hecho tu cliente al Perú. Pero esa es mi opinión. Nada más, mi opinión. Con esa opinión no vas a llegar al cielo. ¿Ah? Probablemente te has condenado hoy a no pisar el cielo. No, ¿por qué? Pero bueno. No, hermanito. Llegamos a una edad donde nos resignamos a lo que nos toca más adelante. Existe el cielo y existe el infierno. Y yo conozco las reglas, por eso me porto bien para ir al cielo. Porque si no existiese el infierno, ¿no es cierto? ¿Para qué te portas bien si vas a ir al cielo? Por antonomasia, mi querido Benji Flaco. Ha sido muy amable. Hincha, ¿qué equipo eres, Paulín? Soy crema. Soy del equipo de Centenario, del equipo campeón. Les aseguro que es del Cristal y me está meciendo. Pero en fin, vámonos, muy amable, doctor, muy amable, gracias. Siempre hay que tener erudita a la mano, como Paulín 2, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farm, erudito aliado contra golpes de hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel de acá del mini de Avanto, reduciendo el tiempo de recuperación. Iruduit, tenlo a la mano, pausa y vamos a poner, y estamos de buen humor, hemos chacoteado un ratito, bueno, no vamos a poner de mal humor, vamos a hablar de Petropeor luego de la pausa.